Evangelio, que el Evangelio es únicamente uno, conformado por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que significa las buenas nuevas. Mateo lo escribe de una forma muy enfocada al pueblo judío. Y Mateo empieza desde la genealogía de Jesús, dejando o no dejando ninguna duda de quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, del linaje de David, de la descendencia de Abraham, diciendo que nuestro Señor Jesucristo es Rey. Después Mateo empieza su libro y la estructura en 5 grandes discursos, que hace mucha simbología a la Torá. La Torá, que es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y lo estructura de esta siguiente manera. Lo estructura en el Sermón del Monte, haciendo el génesis del cristiano. Mateo capítulo 5 al versículo 7 es el génesis del cristiano. Después, Mateo capítulo 10 es el éxodo del cristiano. Después, Mateo capítulo 13 es el Levítico del cristiano. En Mateo 18 es el número de cristiano, y el 24 y 25 es el Deuteronomio del cristiano. De esta forma, Mateo estructura su libro, haciendo clara referencia a que ese libro fue escrito únicamente y especialmente para judíos, pero también abierto para todo el mundo, pero especialmente enfocado al pueblo de Dios. Una vez hecho eso, Mateo, en el capítulo 13, narra una parábola descrita por nuestro Señor Jesucristo, y nos da a entender que esa parábola no es para todas las personas, o no es dada a entender para todas las personas. Y nuestro Señor Jesucristo lo explica más adelante. En esta mañana he decidido que el tema del sermón, que lo voy a dividir en dos, una parte en el sermón y la otra parte en la clase, para dar la oportunidad de escucharnos, hermanos, será la perseverancia del creyente. Y nuestra lectura inicial está enfocada en Mateo capítulo 13, versículo 1, en 2 grandes secciones. Mateo capítulo 13, versículo 1 al 8, por favor, si me acompañan. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 60, cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Como todos lo sabemos, o la mayoría de las personas lo conocemos, o los cristianos, las parábolas eran hechos de la vida real del pueblo judío. Pero nuestro Señor Jesucristo le daba una aplicación espiritual muy profunda. Sí es cierto, los judíos o el pueblo de Dios entendía esto a primera vista, pero la aplicación era espiritual. Aquí vemos 4 reacciones, 4 terrenos que revelan una condición espiritual de acuerdo a cada una de las personas. El primer terreno es del camino, el segundo es el de pedregales, el tercero es el de espinos y el cuarto es el de los frutos. Muchas veces nosotros lo asemejamos como el corazón de las personas. De acuerdo a tu corazón es como vas a recibir la palabra, y en buena medida es cierto, claro que es cierto, pero son 4 reacciones en las que te deja ver o tomar una decisión. Siempre nuestro Señor Jesucristo te da perspectiva, siempre, en todas sus parábolas. Es una metodología aplicada de una excelencia de un maestro real, en cual no te da una respuesta concreta, directa, pero sí te da una perspectiva. La situación es esta.
La decisión es tuya. Siempre es así. Y nuestro Señor Jesucristo explica más adelante, en el versículo 18 y en el versículo 23 del mismo capítulo, cómo no a todos se les es dado entender las mismas parábolas. Por favor, vamos al versículo 18 al 23. Oye pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60, a 30 por uno. Aquí claramente nuestro Señor Jesucristo les explica a sus discípulos el significado de esa parábola. En primera condición, tenemos la reacción del camino. Escucha de manera inmediata, es desechada. Se le predicó la palabra, pero la acción del malo es inmediata de igual manera. Ni siquiera germinó un poquito, ni tocó la epidermis de su espíritu. Si bien es cierto, escuchan la palabra, pero entra inmediatamente sale. No causa absolutamente nada. Tienen la intención de escucharla, porque están abiertos a escuchar, bueno, las cosas buenas de Dios, lo que Dios tiene que decir, pero es como si entrara y saliera, simplemente. Ni siquiera hay una estación de razonamiento en el cual su corazón está en otro lugar que no la acepta. Inmediatamente viene la acción del malo y lo asemeja como un pajarito. Viene la acción del malo y arrebata la palabra. En la palabra de nuestro Dios, Jesús, en un momento determinado de su ministerio, explica después de la misión de los 70, cuando salieron a esparcir el evangelio o las buenas nuevas. Nuestro Señor Jesucristo da una afirmación muy clara. Y después de la misión de los 70, Él dice: yo vi caer a Satanás como un rayo. Muchos lo asocian con historias fantásticas de la extinción de los dinosaurios o de la caída de Satanás. Pero si bien es cierto, cuando nuestro Señor Jesucristo lo dice, es cuando se predica el evangelio. O cuando cada uno de nosotros tenemos la intención incluso de venir a adorar a nuestro Dios. Inmediatamente la acción del mal y la acción de Satanás cae como un rayo para hacernos de tropiezo. Y de esa misma manera nosotros entendemos que debemos de venir a adorar a nuestro Dios, pero la acción del mal es inmediata y viene como un ave y retira la palabra de nuestro Dios. Otra de las reacciones que tenemos es la de los pedregales. Escucha la palabra con cierta alegría, es bonito el mensaje de salvación, es agradable la idea de que Dios es Padre y le resulta hermoso que va a estar a su lado toda la eternidad y por todo el camino de su vida. Y eso provoca una alegría. Es gente que parece efervescente, es gente que le incita la emoción de que sí, estoy bien animado de ir a escuchar la palabra de nuestro Dios, pero eso solo dura hasta que se presenta la primera prueba o la segunda prueba. Porque en esa prueba olvida, aparta todo lo que ha podido escuchar del evangelio. Esa prueba y esa palabra cae en los pedregales, pero como no tiene profundidad, una prueba pasa, inmediatamente se marchita. Porque sí, es bonito el mensaje de salvación, es bonito que tengo un Padre, es real que si me porto bien, me va a ir bien. Nuestro Señor Jesucristo nunca dice eso. Nuestro Señor Jesucristo nos da una promesa eterna. Si tú te comportas
como el Hijo de Dios, como nuestro Señor Jesucristo, y te vistes de la misma vestidura y aceptas que Jesucristo es tu Salvador, y tu comportamiento se sigue asemejando como al de Cristo, eres mi hijo y tengo una promesa para ti. Pero eso no significa que en ocasiones en esta tierra te ve bien. ¿Por qué? Porque por causa de mi nombre serás comparado con los profetas. Lo dice claramente en Mateo capítulo 5, versículo 12 y versículo 13. Así como los profetas también fueron perseguidos y rechazados. Cuando acaba de dar la introducción del Sermón del Monte y la definición de éxito espiritual de un cristiano en todas las bienaventuranzas, nuestro Señor Jesucristo, así persiguieron a los profetas. Ahora nosotros, sus seguidores, somos comparados con aquellos profetas que fueron rechazados por su propio pueblo, que fueron apedreados por su propio pueblo, que fueron muertos por su propio pueblo. Y eso nos puede causar en nosotros algún tipo de malestar. Entonces, ¿para qué sigo a Dios si me va a ir mal en esta vida? Porque mi promesa va a trascender esta vida. Y no solamente por eso, por un amor profundo a nuestro Dios. La tercera reacción es la de los espinos. Escucha y prende en ellos la palabra. No es como las dos anteriores, que la palabra desaparece de inmediato. No es como cuando aparecen las dificultades y se apartan. Él es resistente. Es gente que las que prende la palabra, pero no llega a dar fruto nunca. Si bien es cierto, actúa incluso como un legalista. ¿Qué será un legalista? Bueno, se asocia prácticamente a los fariseos. A los fariseos que siguen la ley de una manera estricta. Yo voy a la iglesia, llego temprano, me voy tarde, pero solamente voy a cumplir a la iglesia. Tengo que cumplir, es mi compromiso. ¿Nuestro Señor Jesucristo tiene un compromiso contigo? Por supuesto que no. Él tiene un amor contigo, un amor tan profundo que te invitará a ser partícipe de su reino, de tal manera que Él desprendió su divinidad en su momento, como lo dice Filipenses capítulo 2 versículo 15 en adelante, en el canto de la kenosis, que lo explica el apóstol Pablo, diciendo que Él no tuvo contemplación de su divinidad, no fue cosa como cual a que aferrarse. Él se desprendió de ese momento, se vació, por eso es el himno de la kenosis, se vació completamente de su divinidad para venir a morir por él. Están tan absolutamente envueltos en este mundo, en las preocupaciones, tanto en lo material, les angustia tanto lo que tiene que ver con el dinero, las posesiones, que al final la palabra no desaparece, sí sigue en su corazón, pero nunca deja dar un fruto, porque solamente vienen a escuchar la palabra, pero una vez saliendo de este lugar, su vida sigue como si nada. Ellos no pretenden hacer algo por nuestro Dios. Ellos no alcanzan a entender que la vida no es tuya, que la vida a Dios le pertenece y tu voluntad debe de estar compartida con nuestro Dios. De esta manera podemos llegar a entender incluso alguna afirmación cuando les tentaban los fariseos y los saduceos a nuestro Señor Jesucristo, diciendo: ¿es lícito dar tributo a César o no es lícito? Le preguntaron tentándole. Jesús le pide una moneda de un denario y le dice: ¿de quién es esta cara? Bueno, la cara es de César. Pero los judíos estaban tan indignados porque decían en latín la palabra Divinus César, hijo de Tiberio Augusto, hijo de la divinidad. Entonces ellos en su mente decían: ¿cómo? ¿Le voy a dar tributo? ¿Le voy a dar impuesto a un blasfemo? Por supuesto que no. Entonces Jesús da una perspectiva de las cosas. No dice si sí, si no, pero la respuesta fue la más absoluta y perfecta de todas. ¿De quién es la cara que está escrita en esta moneda? De César. Muy bien. Dad a César lo que es de César, y nosotros que tenemos la semejanza a Dios, dar a Dios lo que es de Dios. Tu vida es de Dios. El dinero y eso, esa moneda, ese denario de César.
pero nosotros, nuestra imagen, nuestro comportamiento es de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo, dar a César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Y por último, la última reacción, y la que deberíamos de pertenecer todos los cristianos que siguen a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La gente que efectivamente decide, porque es una decisión, decide que la palabra dé fruto. No todos tienen las mismas capacidades o dones. Hay gente que produce un fruto inmenso y hay gente que produce un fruto más modesto, pero al final de cuentas sigue siendo un fruto. ¿A qué nos referimos con fruto? Y aquí daré un pequeño paréntesis en lo de los frutos, porque debemos determinar sobre las doctrinas. Y una de las principales doctrinas del cristianismo es la gracia, que nosotros somos salvos únicamente por gracia. El ser humano no tenía la capacidad absoluta de sumar algo para estar delante de nuestro Dios, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante en Romanos capítulo 5. No tenía la capacidad de sumar algo a su salvación, estaba fuera de tus manos. El único que hizo posible esa salvación fue nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Fue Jehová, que más adelante también lo vamos a ver en Isaías capítulo 40, cómo describe en la segunda parte de su libro Isaías, cómo el propio Dios iba a venir a dar su vida por nosotros. El propio Jehová lo dice de esa manera. Esa gente no ha lanzado la palabra en medio de las dificultades, que no se ha dejado llevar por las vanidades de este mundo. Todos nosotros deberíamos de pertenecer a este grupo, a los que dan frutos. Algunos frutos inmensos, algunos frutos cortos, pero al final de cuentas siguen siendo frutos, de acuerdo a las capacidades de cada uno de nosotros. Lo único que va a reflejar los frutos en esta vida es algo muy claro. Los frutos que usted traiga a la obra de nuestro Dios son cosas que no están fuera del control de Dios, son cosas que Dios ya había contemplado desde hace mucho tiempo, desde antes de nuestro nacimiento, desde antes de la existencia. Esos frutos no suman a nuestra salvación nada, y eso lo debemos de entender. No podemos sumar absolutamente nada a nuestra salvación, está fuera de nuestras manos. Pero los frutos únicamente reflejan qué tan salvo eres. Una persona, R.C. Sproul, un comentarista bíblico muy interesante, mencionaba en uno de sus comentarios: tú te debes de comportar y debes de hacer ciertas acciones de un cristiano de tal manera, y tu comportamiento y tu característica debe ser tan reflejada a la de nuestro Señor Jesucristo, que cuando en la calle una persona te vea y vea esa luz en tu rostro, vea esa felicidad y esa despreocupación por las cosas del mundo y por hacer la voluntad de Dios, llegue a pensar y decir: voy a ir a preguntarle a esa persona qué es lo que tiene, porque eso que él tiene yo lo quiero, y no es economía, no es otra cosa, sino eso que él refleja, qué es lo que tienes. Pero en ocasiones hay cristianos tristes, hay cristianos deprimidos, hay cristianos muertos en vida, en los que las personas del mundo te voltean a ver y dicen: no, hombre, para ser cristiano mejor así como estoy mejor. ¿Reflejamos realmente lo que nuestro Señor Jesucristo reflejaría? Porque nuestro Señor Jesucristo traía muchos seguidores. Y no es que uno de nosotros tenga seguidores, por supuesto que no, porque la única gloria es de Dios. Pero ¿por qué lo hacía? ¿Qué reflejaba Jesús? Que los demás lo seguían, que los demás lo escuchaban. A veces nosotros vamos por esta vida dando pena, cuando deberíamos de reflejar una salvación viva, una salvación entera. Una de las razones por la cual deberíamos de perseverar en esta vida cristiana, la primera es el amor. Y vamos por favor a Romanos capítulo 5,
Y aquí Pablo llega a uno de los puntos culminantes de su epístola. Muchos comentaristas mencionan que así como Mateo es un evangelio, Juan, Lucas, Marcos, también Romanos es el evangelio según Pablo. Así lo mencionan. ¿Por qué? Porque da una especie de compendio, una especie de resumen de la predicación de lo que está diciendo Pablo. Pablo en estos momentos, cuando escribe la carta de los romanos, nunca ha visitado Roma. Desde hace mucho tiempo quería ir a Roma. Sin embargo, muchos no le conocían a primera vista, pero sí habían escuchado hablar de él. Nadie lo conoce de manera directa, pero sí por rumores lo han conocido. En los primeros 3 capítulos de Romanos, es muy interesante, Pablo sienta en el banquillo a todos los seres humanos. Sienta a los judíos, sienta a los gentiles y sienta a toda la raza humana. En los primeros 3 capítulos de Romanos, diciendo que todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Y al final menciona de una manera muy clara que Dios es justo y que no va a declarar al injusto como justo, porque eso va en contra de Dios. Pero después dice que si nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe, Dios nos va a declarar justo a través del sacrificio de un justo por los injustos. Y de esa manera Dios puede ser justo justificando al injusto por medio del sacrificio de un justo. De esa manera. Y esto no es algo nuevo. Claro que no. En el capítulo 4 lo menciona que ya había precedentes de esto. Y lo menciona con Abraham. En cual Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y después en el capítulo 5, que es nuestra lección, desde el versículo 1, vamos a leerlo por favor hasta el versículo 5. Justificados pues por la fe, tenemos la paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y aquí hacemos una pausa. Los romanos empiezan a decir, a ver Pablo, espera un momento. Todo está súper bien. Que somos justificados por la fe y que vamos a recibir gloria en la vida eterna con nuestro Señor, que vamos a recibir todas las promesas que nuestro Señor nos está dando. Pero eso, Pablo, de gloriarnos en las dificultades, a ver, como que esto no me queda claro. ¿Cómo nos vamos a gloriar en las dificultades? ¿Cómo que gloriarnos en las tribulaciones? Bueno, aquí Pablo dice de una manera muy clara que nosotros podemos hacerlo, pero no es por un entendimiento de una razón humana. No es que un día Pablo se sentara, aunque la carta de Romanos es una carta enteramente muy profunda y muy racional, a diferencia de la primera carta del apóstol Pablo, que fue Gálatas, en torno al año 49, es una carta más reflexiva. Pero esto no es de razonamiento humano. Esto es de inspiración divina. Esto es directamente del Espíritu. ¿Cómo que gloriarnos de las dificultades? No es como si un día Pablo se sentara en su estudio o en una mazmorra de las cuales muchos fue encarcelado y empezara a decir respira profundo, paz interior. De ninguna manera. Nos dice gloriarnos en las dificultades, gloriarnos en las tribulaciones, porque eso producirá algunas reacciones y esas reacciones nos perfeccionarán en la obra de nuestro Dios. Y esta respuesta la da claramente en el versículo 6. Del versículo 6, por favor, en adelante, en la misma lectura. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en la sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Lo que cuenta aquí Pablo no es el fruto de una mente humana relacionada con respiraciones, relacionada con otras cosas, sino lo que cuenta es relacionado con el amor trascendental de nuestro Señor Jesucristo. Un amor que va mucho más allá, y es una de las razones primordiales por las cuales el cristiano debería de permanecer. Lo dice claramente el apóstol Pablo, que si un justo muy apenas puede dar la vida por otro justo, muy apenas, y ese es en su máximo esplendor del ser humano, continuar nosotros, que nuestro Señor Jesucristo dio la vida por nosotros, siendo pecadores, no siendo justos. Ahora mucho más que ahorita nosotros, que ya somos cristianos, nuestro Señor Jesucristo no nos justificará. Por supuesto que sí. Y una de las cosas por las cuales debemos de seguir permaneciendo y perseverando hasta el final es por ese amor que Él nos tiene. Y aquí Pablo, después del capítulo 6, que es muy interesante también, explica cómo seguimos siendo tremendamente imperfectos en Romanos capítulo 6. Y el versículo 7 de igual manera, dando toda la cabida a la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque incluso Pablo desde el versículo 15, desde Romanos 7, 15, empieza a explicar: hago lo que no quiero hacer y lo que no quiero hacer, eso hago. Empieza un conflicto de razonamiento humano. ¿Por qué si quiero hacer lo bueno no lo hago? ¿Y por qué cuando no quiero hacer lo malo sí lo hago? Y llega a la conclusión en Romanos capítulo 8. Y esa conclusión de Romanos capítulo 8 es que somos justificados enteramente por nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 7 lo concluye: gracias a Dios tengo a mi Señor Jesucristo, Señor nuestro, que intercede por nosotros. A veces nosotros queremos relacionar las situaciones del espíritu con las situaciones de la mente. Y nos desvanecemos, nos debilitamos al pensar que Dios no nos justificará después de que seguimos aún pecando. Pero la razón de seguir pecando es enteramente naturaleza humana, que busca hacer lo malo constantemente. Y eso es una de las principales luchas que tenemos que seguir. No darle cabida al ser humano, no darle cabida al cuerpo, no darle cabida a la mente, porque en el momento que le das esa cabida, empieza a consumir. Y no te das cuenta hasta el hecho de que ya lo hiciste, y cuando ya lo hiciste te contaminó completamente y vienen las consecuencias del pecado. Las consecuencias primeramente las sufrimos nosotros, las segundas consecuencias las sufre la familia, las terceras consecuencias las sufre quien nos rodea. Pero aún así, si Dios nos da la vida, nos da la oportunidad de poder recomponernos, de poder estar otra vez nuevamente con Él. ¿Que nos quitará las consecuencias? Por supuesto que no. Las consecuencias son la lección que debemos de aprender. Otra de las razones por las cuales debemos de perseverar es la obra, no es nuestra, es el Señor que hace la obra y viene desde la eternidad. Vamos a Romanos capítulo 8, por favor. Vamos a verlo desde el versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza no se ve.
Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a sus propósitos son llamados. El problema es que en muchas ocasiones no sabemos ni lo que tenemos que pedir a nuestro Dios. Esto se vuelve muy difícil. Puede ser que estemos desconectados en medio de nuestra vida, que incluso el Espíritu pide por nosotros. Y esto es claramente porque la obra no es nuestra. La obra fue algo de lo que fuimos llamados desde antes de la existencia de las cosas. Nuestro Señor Jesucristo nos escogió, nos eligió de una manera determinada para que nosotros cumplamos la buena obra. De esa misma manera, cuando nosotros nos enfrentamos a ciertas dificultades, no es algo que aparece repentinamente o de golpe. Y esto lo debemos entender claramente. ¿Por qué? Porque nosotros hemos de ser enteramente perfeccionados en toda buena obra. Y esa perfección llegará a cumplirse de acuerdo a disciplinas y a dificultades. Dios es el buen Padre. Dios es un Padre ejemplar. Y es un Padre que nos disciplinará. Y es un Padre que nos corregirá. Y nos perfeccionará a través de buenas obras. Y debemos de ser utilizados de esa misma manera. Vamos a leer el versículo 29, por favor. Porque los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el que sea primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también justificó. ¿Quién pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni lo principado, ni lo potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En muchas ocasiones en nuestra vida aparecen las dificultades de golpe. Todo iba de manera perfecta, todo iba muy bien en mi negocio, todo iba muy bien en mi salud, y de repente viene un golpe profundo, y decimos, ay, ¿por qué, Señor? Piensen de una manera tranquila. Eso no se presentó de una manera repentina. Todo eso fue planificado por nuestro Dios desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos perfeccionados, para que fuéramos justificados. Y en ocasiones no perseveramos porque tuve un problema tan grande que Dios me abandonó. Claro que no, fue el medio por el cual debiste de haber sido perfeccionado y no abandonado. Las cosas que aparecieran en nuestra vida como de manera aparentemente repentina no lo son. Nada está fuera de nuestro control. Y nuestro Señor Jesucristo lo explica de una manera tan clara
Pero aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo explica aún todavía mucho más clara, de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo. Lo dice de esta manera: nada nos podrá separar del amor de nuestro Señor. Ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Y cuando habla de potestades, habla de entidades malignas que gobiernan el mundo. Ni esas entidades malignas, satánicas, podrán separarnos del amor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos por favor a Filipenses capítulo 1, versículo 3 en adelante. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, porque vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando nosotros leemos la carta escrita a los Filipenses, debemos de tener algo en la mente clara. El apóstol Pablo, encerrado en una mazmorra, encadenado a la pared, con ratas, con humedad. Y tiene algunos datos curiosos en la carta de los Filipenses, que es donde más dice la palabra gozoso o alegrados. Siempre que vamos a Filipenses debemos de tener en mente eso. Y ahora vamos a las palabras del apóstol Pablo diciendo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la buena obra. La obra no es nuestra, la obra es de nuestro Señor Jesucristo. Y nada está fuera de su control. Si en ocasiones las situaciones creemos que nos arrebasan, no está fuera del control de nuestro Señor Jesucristo. Está dentro de sus planes para que sus hijos sean perfeccionados. ¿A qué punto? Al punto de reinar con nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una pregunta muy clara que nosotros debemos de hacernos. ¿Algunos de nosotros algún momento alcanzarán los sufrimientos que sufrió Cristo? Por supuesto. La crucifixión, una crucifixión humillante, una crucifixión llena de situaciones que sobrepasan nuestro entendimiento, no podemos alcanzar eso. Otra de las razones por las cuales deberíamos de perseverar es porque la única manera de mantenernos con fuerza en medio de este mundo. Vamos a Isaías capítulo 40, y es un capítulo muy hermoso en el que comienza la segunda parte del libro de Isaías. Sus primeros versículos se dedican a anunciar cómo el propio Dios, el propio Jehová, vendría a este mundo y sería precedido por una voz que clama del desierto. Y esa voz que clama del desierto, Juan el Bautista, el último gran profeta. Vamos por favor al versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Las palabras de Isaías son tremendas. Si quieres poderte mover en este mundo de una manera inigualable, de una manera increíble,
enfócate en nuestro Dios, porque Él te dará las fuerzas. Él te dará las fuerzas de tal manera que puedas estar en lo más bajo de esta tierra, pero tú remontarás como un águila. Como un águila avanzarás de tal manera en el que el cansancio, de tal manera en que ninguna otra ave en este planeta puede llegar a pensar como esa águila en esa altura. De esa manera te levantará. El cansancio en ocasiones no solo es físico, sino es vital. Estoy cansado de la vida, estoy cansado de este mundo y no doy fruto porque el cansancio me aplasta. Muchas veces el cansancio no es solamente físico, no es solamente mental. A veces es un cansancio vital. A veces estoy cansado de ya no vivir en esta vida. Y a muchos cristianos nos ha pasado. Ya veo tanta maldad, veo tanta cosa, veo tanta traición incluso de mis propios hermanos que ya no soporto. Y Isaías nos dice de manera clara: soporta, aguanta, porque las fuerzas te las va a dar Dios, porque Él te va a remontar como un águila. Aquí menciona que los que corren se cansan, los que caminan se fatigan. Muchas veces nos cansamos de estar luchando, de estar sirviendo a nuestro Dios, de seguir creyendo, y vemos las consecuencias de las personas que nos rodean y decimos: ya basta, ya es suficiente, no quiero más. Pero el llamado de nuestro Dios es: espera en Jehová, porque Él te remontará como un águila, te remontará a las alturas, y Él te dará las mismas fuerzas que las que tiene nuestro Dios. Hemos visto 3 razones por las cuales deberíamos de perseverar.